Y quiero dejar nada más hoy algo en su corazón, y es el hecho que el Cordero fue inmolado con dos propósitos. Sí. Número uno, el Cordero fue inmolado para liberarnos a nosotros, para perdonarnos, para liberarnos del pecado. De hecho, la palabra inmolar significa, usted lo puede ver en la concordancia de Strong, principalmente en griego, que en Apocalipsis 13:8 habla que el Cordero incluso fue inmolado desde el principio. Ayer en una reunión de pastores expliqué esto, pero esa palabra inmolado significa dos cosas. Por un lado significa sacrificio, pero por el otro lado, y tal vez usted se va a sorprender, significa alimento. Eso significa ser inmolado, ¿sí? Ser un sacrificio, pero también ser un alimento. Eso significa. Por lo tanto, vea lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando Él se ofreció, porque Él fue el que se ofreció para ser inmolado, para hacer el sacrificio perfecto, para que con una sola ofrenda, la ofrenda que es Él mismo, hacer expiación de nuestros pecados de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de estar sacrificando animalitos o corderos, que Dios lo estableció, pero para que los israelitas pudieran tener una visión de aquel cordero que iba a venir. Porque miren, los sacrificios, todo lo que se hacía en el antiguo pacto, pues sí recibía perdón el pueblo de Israel, porque había expiación. Diga conmigo, expiación. ¿Qué significa expiación? Significa cubrir. Eso significa expiación, cubrir nuestros pecados. Y Dios aceptaba que la sangre de esos animales, por decirlo así, cubriera el pecado en aquel tiempo. Y Dios los perdonaba. Y lo hacían cada año, tenían perdón por un año. Sin embargo, todo eso que se hacía, Dios lo estableció para que ellos pusieran su confianza, su fe en el Cordero que un día iba a venir, iba a ser inmolado. ¿Sí? Pero la tendencia humana, porque ellos se aferraron tanto a todos esos rituales, que aún quieren seguir practicándolos. Aún quieren, por eso está una corriente, no tengo todas, una corriente del judaísmo mesiánico, que quieren nuevamente ir con todos esos ritos de antes. Pero le quiero decir, todos esos ritos, todo eso, incluso los sacrificios de esos animales, si bien es cierto que Dios aceptaba en ese tiempo, porque ahora no acepta Él eso, si Él aceptaba en ese tiempo que se cubriera el pecado, pero eso no cambiaba, las personas seguían siendo las mismas, esa sangre no podía limpiar el corazón de ellos. Todos los ritos, mire, toda religión no nos puede cambiar, lo único que nos puede cambiar es la sangre viva, la sangre fresca de Cristo y su palabra, que es espíritu y es vida. No hay manera de cambiar. Mire, usted puede hacer lo que quiera delante de Dios, puede irse de rodillas si quiere de aquí hasta Alaska, pero eso ni va a impactar a Dios, ni le va a cambiar a usted, ni le va a liberar a usted del pecado. Nuestra confianza tiene que estar siempre en la sangre de Cristo. Y Él, cuando fue inmolado, Él ofreció su cuerpo y fue inmolado para dos cosas. Por un lado, para hacer la ofrenda, el sacrificio perfecto. Pero por el otro lado, no sé si se ha preguntado usted por qué dice que su cuerpo fue partido. ¿Por qué dejó Él que su cuerpo fuera despedazado? Para poder ofrecer la sustancia, el alimento que usted y yo necesitamos para ser transformados. Porque somos lo que comemos. Entonces, en la cruz del Calvario, mire, es por eso que de su costado habla la palabra. Y solo se lo menciono porque sé que usted lo sabe. Y si no lo ha leído, por lo menos lo ha visto en Semana Santa, en las películas. Se recuerda que cuando a Él le atravesaron su costado, su corazón, salió sangre y salió agua. Salió su sangre y el agua de su palabra. Porque Él es la palabra. Porque eso es lo que necesitamos, su sangre y el agua que salió de su corazón. Es la sustancia que Él nos vino a dar para que usted y yo podamos ser lavados, limpiados, transformados, restaurados a la imagen de Dios.
Él no solamente fue un sacrificio, mire, él se ofreció no solo para hacer un sacrificio y poder expiar nuestros pecados, hay 4 cosas que hace la sangre de Cristo, lo hemos enseñado. Hace expiación por nuestros pecados, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Que su sangre y su sacrificio es suficiente, o fueron suficientes para aplacar la ira de Dios en contra de nosotros que éramos pecadores. Ya el Padre está en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque aceptó el sacrificio de su Hijo unigénito. Ahí aplacó la ira de Dios. Dios ya no está enojado con nosotros. Y no es que Él tenga un enojo carnal, es un enojo santo en contra del pecado. Pero ahora Él nos ve justos, estamos justificados por la sangre de Cristo Jesús, por la fe en su nombre, por la fe en su sangre. ¿Cuánto lo creen? Lo dice en Romanos capítulo 5. Y la sangre también vino a redimirnos. ¿Qué redimirnos? Nos vino a comprar de vuelta, para llevarnos de vuelta a nuestro Padre, porque usted y yo estábamos vendidos al pecado, vendidos a aquel otro que le conté. Pero Cristo Jesús con su sangre nos compró de vuelta, y a nadie más puede pagar un precio más alto, porque nadie más nada vale más que la sangre bendita de Cristo Jesús. Usted y yo valemos la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo que no lo cree? Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Así es que no se sienta mal. Si una criatura lo rechaza a usted, por favor, ya no se sienta mal. Si usted vale la sangre de Cristo, Él sí lo acepta. El Padre nos ha aceptado en el amado. ¿Por qué va a sufrir usted por el amor de una criatura? ¿Estamos? Y la sangre de Cristo también. ¿Qué me falta? Hace remisión de pecados. Y eso es lo que hizo Él en el nuevo pacto. Si usted va al Evangelio, cuando Jesús estaba con los discípulos, Él dijo: esta es la copa del nuevo pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo Él, que por ustedes es derramada para remisión de los pecados. Y la palabra remisión significa quitar. Cristo Jesús dijo: hago un nuevo pacto para liberarlos del pecado, de la causa del pecado, de la tendencia a estar pecando. Eso es lo que nos cambia, mis hermanos. Pero por el otro lado, también su cuerpo fue partido para que usted y yo podamos ser alimentados. Entonces, inmolar significa ser sacrificio y ser alimento. Ahora, Él se ofreció como un sacrificio. Fue un sacrificio para perdonarnos, pero también fue inmolado para dar la sustancia espiritual, para alimentarnos. Es por eso que Él nos pide a nosotros que seamos un sacrificio vivo, porque Él fue un sacrificio santo, porque a pesar de que no merecíamos nada, a pesar de que, mire, a través de todos esos que estuvieron ahí en ese momento, a través de ellos nosotros también estuvimos burlándonos de Él, desafiándolo a Él, a pesar de que todos estaban en contra de Él, Él se ofreció como un sacrificio y los perdonó. Y se ofreció como alimento para ellos, para nosotros. Es por eso que Él nos pide y nos dice la palabra: ustedes ofrézcanse, sean un sacrificio vivo, santo, agradable. Seamos un sacrificio, mis hermanos, y que nosotros también podamos ser alimento para los demás, hablando su palabra, predicando su palabra, llevando y dando a conocer el nombre del Señor Jesucristo. No solamente se trata de rendirnos en arrepentimiento para que Él nos perdone, se trata también de nosotros ser como Él. La palabra nos dice en Romanos 12:2 que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable, mis hermanos. Pero ¿cómo podemos ser un sacrificio santo? Pues a pesar de lo que pensemos que la gente no merece nada por todo lo que hace, nosotros, mis hermanos, mire, esforcémonos por ayudarlos, esforcémonos por perdonarlos, esforcémonos por hablar la palabra. Él quiere que nosotros también seamos alimento. Porque Él en su sacrificio, cuando fue inmolado, fue un sacrificio no solo para lograr perdón, sino para ser un alimento para nosotros. No sé si me di a entender con esto. Él es alimento. Es por eso que Él dijo: si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen parte conmigo. ¿Por qué cree que Él dijo eso? Él dijo: si no comen mi carne y beben mi sangre, ustedes no van a tener parte conmigo. No está hablando de perderse, está hablando de hacernos uno con Él. Está hablando de hacernos uno con Él. Veamos esa cita y con esto concluyo, por favor.
sea, se nos ilumina más esto. Él dice, mire, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y esta palabra vida es la palabra zoe, que es vida divina. Vida divina. ¿Estamos? O sea, no pueden tener la naturaleza divina, no van a poder ser transformados de gloria en gloria para tener la naturaleza divina eternamente. Cuando aquí habla de tener vida, está hablando de la vida eterna. ¿Sabe usted qué es la vida eterna, verdad? ¿Cuántos saben qué es la vida eterna? Vida eterna no es existir para siempre. Vida eterna se refiere, ¿sí?, a tener la vida divina, la naturaleza divina eternamente. Porque el diablo también va a existir para siempre. Lucifer, Leviatán, Apolión, todos ellos van a existir para siempre. Vida eterna no es existir para siempre, es tener la vida de Dios, la vida de Cristo formada en nosotros eternamente. Pero para tener esa vida, para nosotros ser transformados de esta naturaleza pecaminosa, para tener la naturaleza divina, la vida de Él, tenemos que comer. Jesús dijo, tiene que comer de mi carne y tiene que beber de mi sangre. Y Él ya dio eso. ¿Se recuerda cuando Él estaba, había una multitud y Él solo tenía 5 panes? ¿Qué fue lo que Él nos quiso enseñar? ¿Qué sucedió ahí? Eran unos pocos panes. Pero cuando Él empezó a repartirlos, se empezaron a multiplicar. Cuando Él estaba con los discípulos, tomó el pan y lo partió. ¿Por qué lo partió? Para demostrarles que su cuerpo iba a ser partido, para que hubiera pan para todos nosotros. Es por eso que Él dijo, yo soy el pan de vida. Él fue inmolado para hacer un sacrificio, para expiar, para hacer propiciación, para redimir, para hacer remisión, pero también para proporcionar la sustancia, su sangre, su vida, para alimentarnos a nosotros. Y en el siguiente versículo de esto dice, el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, ¿qué cosa? Lo que le acabo de decir. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida divina, porque somos lo que comemos. Somos lo que bebemos. ¿Me está escuchando? En lo natural y también en lo espiritual. Es por eso que tenemos que comer su palabra y estar bebiendo su sangre. ¿Y cómo bebemos su sangre? Pues cada vez que nos arrepentimos, conforme estamos clamando y agradeciendo y bendiciendo su sangre constantemente, estamos bebiendo de su sangre. ¿Me está escuchando? Porque cuando estamos agradeciendo, bendiciendo su sangre, mire, y más cuando estamos en esas situaciones oscuras, adversas, quizás en situaciones de dolor, en lugar de estarnos quejando, que empiece a salir de nosotros lo que salió del corazón de Él. De Él salió sangre, salió agua, salió su vida, salió perdón, salió amor, salió misericordia, salió gracia para nosotros. Pues cuando estemos en situaciones, cuando nos estén atravesando, nos estén crucificando de muchas maneras, es poderoso que de nosotros también empiece a salir esa vida de Cristo, ese amor, esa misericordia, ese perdón, esa gracia, y bendecir su sangre. Porque entonces nosotros en ese momento estamos siendo un sacrificio, pero también estamos siendo alimento. El mejor alimento que podemos dar para los demás no solo es la palabra de conocimiento, sino la palabra viva, dar misericordia, dar perdón, dar gracia. Estamos como Él, y eso es lo que nos va transformando. Vamos obteniendo su vida divina, su carácter, porque esa es su voluntad, que tengamos su carácter eternamente. Es por eso que Él fue claro, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no hay otra manera. No es un asunto de solo ir a la iglesia, no es un asunto de tener religión, no es un asunto de andar para arriba y para abajo y haciendo muchas cosas. Lo único que nos transforma
es estar en lo secreto con el Padre, en esa comunión con su palabra, alimentándonos de su palabra, bebiendo de su sangre constantemente. Y Él dice y Él promete: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Siguiente versículo dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mire, por esta comida, por esta bebida es la que tenemos que trabajar y esforzarnos constantemente, más que por el alimento natural. Y el siguiente versículo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vea lo que sucede, en mí permanece y yo en él. ¿Qué significa eso? Nos hacemos uno con Él, Él en nosotros y nosotros en Él. No es lo mismo que Cristo esté en mí cuando soy salvo el día 1, el día que usted recibió a Jesús en su corazón. Cristo estaba en usted. Pero a medida que comemos su carne y bebemos su sangre, Él se va formando en nosotros, Él va creciendo en nosotros, su carácter va creciendo en nosotros, el árbol de vida va creciendo en nosotros, de tal manera que al principio Él estaba en nosotros, ahora Él ha crecido tanto en nosotros que nosotros estamos en Él. Por eso Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Somos uno con el Cordero, uno en mente, uno en espíritu, uno en fe, uno en voluntad. ¿Cuántos quieren eso? Vamos de pie, vamos a... Bendito el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando y por todas tus promesas, Padre celestial. Porque nos has dejado por escrito que nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de tu naturaleza divina. Padre, gracias te damos por la sangre de Cristo, por su cuerpo que por nosotros fue partido. Te damos gracias una vez más. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por darnos tu vida. Gracias por haber sido inmolado, Señor Jesús, para proveer la sustancia espiritual que necesitamos para ser transformados, cambiados, restaurados a la imagen tuya y de nuestro Padre celestial. Gracias, Señor Jesús. Señor Dios, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de comer fielmente el pan nuestro que nos preparas cada día, Padre. Padre, que no desperdiciemos ni una sola hogaza, ni una sola miga del pan que tú nos preparas cada día. Somos necesitados, Padre, de tu naturaleza divina. Somos necesitados de cambiar, de ser transformados. Ya no queremos seguir siendo como somos. Y es más, Padre, no nos queremos ir de esta tierra así como estamos. Queremos irnos con un corazón limpio. Padre celestial, ayúdanos, Señor, ayúdanos a no irnos de esta tierra como estamos, sino irnos con tu naturaleza, con tu vida completamente formada en nosotros. Padre celestial, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser santos como tú eres santo, de ser perfectos, completos, maduros, de limpio corazón como tú, y de ser misericordiosos como tú. Produce en nosotros este deseo, Padre, el deseo de verte, el deseo de conocerte. Lo necesitamos, Padre celestial. Y el deseo también de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre, siendo alimento para los demás, llevando el alimento de tu palabra. Que todos seamos predicadores de tu palabra con todos los medios disponibles ahora, Padre. Padre eterno,
Produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser discípulos de Jesús y de ir y hacer discípulos para Jesús. Y ábrenos puertas a cada uno de nosotros y a todos los santos en esta tierra, Padre, para ganar almas para Cristo, para ser discípulos para Cristo Jesús. Ábrenos puertas para, Padre bendito, para hablar tu palabra, compartir tu palabra. Ábrenos puertas, ábrenos ventanas, ábrenos, Padre, las oportunidades. Padre, trae gente a nuestro camino para poderles alimentar con tu palabra, para alimentarles con tu misericordia, con tu gracia, con tu favor, con tu perdón, Señor nuestro y Padre nuestro. Que no nos quedemos ociosos, Padre. Padre, sálvanos, Señor, sálvanos de toda pereza, de toda holgazanería que nos acomoda, Señor. Que no seamos de los que solo nos alimentamos y comemos y no alimentamos a otros también, Señor. Señor Dios, transfórmanos, restáuranos a tu imagen y semejanza. Gracias, Cristo, por darnos la sustancia, Señor, por darnos la sustancia, tu sangre y tu cuerpo, tu palabra, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Gracias, bendito Dios, bendito Padre eterno, bendito.